La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del departamento en la colonia Condesa de Ciudad de México. Ernesto Salazar sostenía entre sus manos temblorosas un sobre amarillento que había llegado esa mañana sin remitente. Dentro, una fotografía desgastada mostraba a una mujer joven de cabello oscuro y sonrisa tímida, parada frente a lo que parecía ser una iglesia colonial. Al reverso, con letra irregular, alguien había escrito Rocío Salazar, vista por última vez en Cali, Colombia, 1994. Ella nunca llegó a la frontera. Ernesto sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Hacía 12 años que había dejado de buscar a su hermana menor. 12 años desde que aceptó que Rocío probablemente estaba muerta, perdida en algún rincón de Sudamérica durante ese viaje que nunca debió hacer. Ahora, con 52 años, viudo y con 2 hijos adultos que apenas lo visitaban, este mensaje anónimo destrozaba la frágil paz que había construido con tanto esfuerzo. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas ahora y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Además, déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que nos acompañan desde distintos rincones del mundo. Rocío Salazar había desaparecido en marzo de 1994, cuando tenía 26 años. Era maestra de primaria en una escuela pública de Tlalpan. Responsable, metódica, sin vicios ni enemigos conocidos. Un día le comunicó a Ernesto que había ahorrado durante 2 años para cumplir su sueño, viajar por América del Sur durante 3 meses. Quería conocer Machu Picchu, las playas de Brasil, los glaciares de la Patagonia. Ernesto intentó disuadirla. Era 1994. México vivía momentos políticos turbulentos con el levantamiento en Chiapas, y viajar sola por el continente le parecía imprudente. Pero Rocío era terca como su difunta madre, y partió en febrero con una mochila, un pasaporte nuevo y la promesa de llamar cada semana. Las primeras llamadas llegaron puntualmente. Desde Lima, entusiasmada por las ruinas incas. Desde Cusco, maravillada por los colores de los mercados. La última llamada fue desde Cali, Colombia, el 23 de marzo. Rocío sonaba cansada, pero feliz. Había conocido a otros viajeros mexicanos, había visitado haciendas cafeteras, había bailado salsa en pequeños bares del centro histórico. Le dijo a Ernesto que en 2 días tomaría un autobús hacia Ecuador, luego volaría a Panamá y finalmente regresaría a México. «Te traeré café colombiano del bueno, hermano», fueron sus últimas palabras. Esa fue la última vez que alguien de la familia escuchó su voz. Cuando pasaron 3 semanas sin noticias, Ernesto denunció la desaparición ante la Embajada Mexicana en Colombia. La respuesta fue burocrática y fría. Ciudadana mexicana mayor de edad, sin señales de secuestro, probablemente había decidido extender su viaje. Ernesto viajó a Cali por su cuenta, gastando sus ahorros y pidiendo un préstamo que tardaría años en pagar. Recorrió las calles del centro, mostró fotografías de Rocío en hostales, restaurantes, terminales de autobuses. Nadie la recordaba con certeza. Una recepcionista de un hostal barato creyó reconocerla, pero no estaba segura. Un vendedor ambulante cerca del río Cali dijo haber visto a una mujer parecida hablando con un hombre de traje, pero sus descripciones eran vagas y contradictorias. La policía colombiana abrió un expediente que se llenó de polvo en algún archivo. Ernesto contrató a un investigador privado que le cobró $300 por confirmar lo que ya sabía. Rocío había desaparecido sin dejar rastro. Después de 3 meses buscando, con el dinero agotado y su trabajo en México en riesgo, Ernesto regresó derrotado. Su esposa Mariana lo recibió con los ojos enrojecidos. Sus hijos, entonces adolescentes, lo abrazaron sin comprender del todo la magnitud de la pérdida. Los años siguientes fueron un descenso lento hacia la resignación.
Ernesto puso avisos en periódicos, contactó con organizaciones de personas desaparecidas, incluso viajó 2 veces más a Colombia persiguiendo pistas que siempre resultaban falsas. Gradualmente, la esperanza se fue erosionando como piedra bajo la lluvia. Mariana murió de cáncer en el 2002. Sus hijos se alejaron, cansados de ver a su padre obsesionado con un fantasma. En el 2006, Ernesto finalmente aceptó lo inaceptable. Rocío estaba muerta y nunca sabría qué le había pasado. Hasta hoy. Hasta este sobre sin remitente con una fotografía y una nota críptica. Ernesto examinó la fotografía bajo la luz de la lámpara. La calidad era mala, como si hubiera sido tomada con una cámara desechable de los 90. Rocío llevaba la misma ropa que en las últimas fotos que le había enviado desde Cali, una blusa blanca de algodón y unos jeans desgastados. Su sonrisa era la misma, pero había algo en sus ojos que Ernesto no lograba descifrar. ¿Miedo? ¿Incertidumbre? La iglesia detrás de ella parecía colonial, con muros encalados y un campanario de piedra. Ernesto sacó su laptop y comenzó a buscar iglesias coloniales en Cali. Había docenas: San Antonio, La Ermita, San Francisco, La Merced, sin internet en los 90, sin forma de saber cuál era, sin manera de estar seguro de que la foto siquiera se había tomado en Cali. ¿Por qué ahora? ¿Por qué 12 años después alguien enviaba esta fotografía? ¿Y quién? Examinó el sobre. Matasellos de Ciudad de México, de hacía 3 días. Dirección escrita a mano, con la misma letra irregular de la nota, sin remitente. Ernesto sintió una mezcla de esperanza y rabia. Alguien sabía algo. Alguien había guardado esta información durante más de una década y apenas ahora decidía compartirla. Un testigo tardío, un criminal con remordimientos, un cómplice buscando redención. Tomó el teléfono y marcó el número de su hijo mayor, Javier. La llamada fue directo al buzón de voz. Intentó con Laura, su hija, con el mismo resultado. Sus hijos habían dejado claro que no querían seguir hablando de Rocío. Para ellos, la tía desaparecida era un recuerdo doloroso de una infancia marcada por la ausencia emocional de su padre. Ernesto no los culpaba. Había sido un mal padre, consumido por la culpa y la búsqueda infructuosa, pero esto era diferente, esto era evidencia nueva. Ernesto sacó de un cajón una carpeta gruesa llena de documentos amarillentos, reportes policiales, recortes de periódico, mapas de Cali marcados con círculos rojos, itinerarios de autobuses, números telefónicos de contactos en Colombia que probablemente ya no funcionaban. Había guardado todo, incapaz de deshacerse de los residuos de su obsesión. Encontró el número del investigador privado que había contratado en Cali, un hombre llamado Héctor Vélez. Marcó sin mucha esperanza. Para su sorpresa, alguien contestó al tercer timbre. «Bueno». La voz era ronca, cansada, con acento colombiano inconfundible. «Señor Vélez, habla Ernesto Salazar, desde México. Usted trabajó en el caso de mi hermana Rocío en 1994. Hubo una pausa larga. Ernesto casi creyó que la llamada se había cortado. «Salazar», repitió finalmente Vélez. «Claro que lo recuerdo. El caso de la maestra mexicana. Nunca encontramos nada. Acabo de recibir evidencia nueva, una fotografía. Necesito volver a Cali». Otra pausa. Ernesto escuchó el sonido de un encendedor, una inhalación profunda. «Don Ernesto, han pasado 12 años. Las pistas se enfrían. Los testigos desaparecen o mueren. La ciudad ha cambiado. ¿Qué tan sólida es esa evidencia?» Es una foto de Rocío frente a una iglesia en Cali. Llegó hoy por correo, sin remitente. Alguien sabe algo. Vélez exhaló lentamente. «O alguien está jugando con usted. Disculpe mi franqueza, pero he visto esto antes.
Estafadores que se aprovechan del dolor de las familias, que prometen información a cambio de dinero. No han pedido dinero. Todavía, replicó Vélez, pero créame, lo harán, siempre lo hacen. Ernesto apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Necesito intentarlo una vez más. ¿Puede ayudarme? La línea quedó en silencio, por lo que pareció una eternidad. Finalmente Vélez suspiró. Ya no soy tan joven, don Ernesto. Me retiré hace 4 años, pero conozco a alguien que podría ayudarlo. Se llama Patricia Montoya. Trabaja con una organización que busca personas desaparecidas. Es buena en lo que hace. Mejor que yo en mis mejores tiempos. Le daré su número. Ernesto garabateó el número que Vélez le dictó. Antes de colgar, el viejo investigador añadió: «Don Ernesto, prepárese para lo peor. A veces la verdad es más dolorosa que la incertidumbre. A veces es mejor dejar que los muertos descansen». La llamada terminó. Ernesto se quedó mirando el teléfono, las palabras de Vélez resonando en su mente, pero ya no podía detenerse. Después de 12 años de vivir con el vacío de no saber, tenía una pista. Pequeña, confusa, quizás falsa, pero una pista al fin. Marcó el número de Patricia Montoya. Esta vez, una voz femenina joven respondió al segundo timbre, profesional pero cálida. «Patricia Montoya, ¿en qué puedo ayudarle?». Ernesto comenzó a explicar, las palabras saliendo en tropel. La desaparición de Rocío en 1994, los años de búsqueda infructuosa, la fotografía que acababa de recibir. Patricia escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas precisas cuando necesitaba clarificación. Cuando Ernesto terminó, ella guardó silencio unos segundos antes de hablar. «Señor Salazar, Héctor me llamó hace unos minutos para avisarme que usted se comunicaría. Trabajé con él antes de su retiro. El caso de su hermana me resulta vagamente familiar. Creo que leí sobre él en archivos viejos. Lo que usted tiene es interesante, pero necesito verlo personalmente. ¿Puede enviarme fotografías digitales del sobre, la nota y la imagen?» «Sí, claro. ¿Usted cree que vale la pena investigar?». Patricia no dudó. Cualquier evidencia nueva en un caso de desaparición vale la pena investigar. Sin importar cuánto tiempo haya pasado, las familias merecen respuestas. Envíeme todo por correo electrónico esta noche. Yo lo revisaré y le daré mi opinión profesional mañana. Si decido tomar el caso, mis honorarios son modestos. Trabajo principalmente con organizaciones de derechos humanos. Ernesto sintió un destello de esperanza por primera vez en años. ¿Cuándo podría viajar a Cali? Despacio, señor Salazar. Primero necesito evaluar si hay algo que investigar. Héctor tiene razón en ser cauteloso. He visto demasiadas familias destrozadas por falsas esperanzas, pero si hay algo real aquí, lo encontraremos. Tengo contactos que Héctor nunca tuvo, acceso a bases de datos que no existían en los 90. Las cosas han cambiado. Esa noche, Ernesto escaneó cuidadosamente todos los documentos y los envió por correo electrónico. No pudo dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer, mirando el techo, imaginando escenarios. ¿Y si Rocío había sido secuestrada y mantenida cautiva todos estos años? ¿Y si había sufrido amnesia y vivía en algún pueblo colombiano sin recordar su identidad? Las posibilidades eran infinitas y tortuosas. La respuesta de Patricia llegó al mediodía siguiente. Su análisis era metódico y sobrio. La fotografía parecía auténtica, no mostraba señales obvias de manipulación digital, aunque eso no significaba mucho sin un análisis forense profesional. La iglesia en el fondo era posiblemente San Antonio, en el barrio del mismo nombre en Cali, una zona turística conocida. El hecho de que la foto llegara sin pedir dinero era intrigante, pero no definitivo. Patricia proponía 2 cursos de acción. Primero, intentar rastrear el origen del sobre a través del servicio postal, lo cual era difícil pero no imposible. Segundo,
Si Ernesto estaba dispuesto a viajar, ella podría acompañarlo a Cali para investigar en terreno. Ernesto respondió de inmediato. Viajaría, usaría sus ahorros, sus vacaciones acumuladas, lo que fuera necesario. 3 días después, Ernesto abordó un vuelo de Aeroméxico hacia Cali. Patricia lo esperaría en el aeropuerto. Durante las 5 horas de vuelo, Ernesto repasó todo lo que recordaba sobre aquel primer viaje desastroso en 1994. Las calles empapadas de Cali, el calor húmedo que lo sofocaba, la desesperación de no encontrar respuestas. La ciudad había sido hostil entonces, guardando sus secretos detrás de sonrisas corteses y encogimientos de hombros. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón estaba más moderno de lo que recordaba. Patricia lo esperaba en la zona de llegadas, una mujer de unos 40 años, con cabello corto y gafas de marco grueso, vestida con jeans y una camisa práctica. Su apretón de manos fue firme. «Bienvenido a Cali, señor Salazar. Tenemos mucho trabajo por delante». Patricia había reservado habitaciones en un hotel modesto pero limpio, cerca del barrio San Antonio. Durante el trayecto en taxi, le explicó su plan. Primero, visitarían la iglesia de San Antonio, para confirmar que era el lugar de la fotografía. Luego hablarían con comerciantes y residentes antiguos del barrio, gente que llevara décadas viviendo allí y pudiera recordar algo de 1994. Era un tiro largo, pero Patricia tenía experiencia en casos fríos. Los detalles pequeños, aparentemente insignificantes, a veces abrían puertas. El barrio San Antonio estaba en una colina, sus calles empedradas subían serpenteando entre casas coloniales pintadas de colores brillantes. La iglesia dominaba una plaza pequeña, su fachada blanca resplandeciente bajo el sol de la tarde. Ernesto sacó la fotografía y la comparó con el edificio real. No había duda, era el mismo lugar. «Rocío estuvo aquí», murmuró, su voz quebrándose. «Estuvo exactamente aquí». Patricia le puso una mano en el hombro. «Es un comienzo. Ahora necesitamos averiguar quién tomó esta foto y por qué la guardó durante 12 años». Comenzaron a tocar puertas. La mayoría de las casas alrededor de la plaza habían cambiado de dueños varias veces. Los negocios habían cerrado y reabierto bajo nuevos nombres. Pero Patricia era persistente y sabía hacer las preguntas correctas. En una tienda de artesanías, una mujer mayor llamada Beatriz los escuchó con atención. Había vivido en el barrio toda su vida. Su familia era dueña de la tienda desde los años 70. Ernesto le mostró la fotografía de Rocío. ¿Recuerda haber visto a esta mujer? Habría sido en marzo de 1994. Beatriz estudió la imagen con detenimiento, entrecerró los ojos y luego negó lentamente con la cabeza. «Pasan muchos turistas por aquí. Es imposible recordar a todos, pero puedo preguntarle a mi hermano. Él siempre ha tenido mejor memoria que yo». El hermano de Beatriz, un hombre corpulento llamado Fabio, llegó 20 minutos después. Miró la fotografía y frunció el ceño. «Esta cara me resulta vagamente familiar», dijo finalmente, «pero no sé de dónde. Quizás la vi en el barrio, o quizás se parece a alguien más. La memoria es engañosa después de tanto tiempo». Era frustrante, pero Patricia mantenía la calma. ¿Recuerda algo inusual que haya pasado en el barrio durante marzo de 1994? ¿Algún incidente? ¿Alguna persona extraña rondando? ¿Algo que llamara la atención? Fabio se rascó la barbilla, pensativo. Marzo del 94. Espere. Sí, hubo algo. Un hombre que vino haciendo preguntas sobre hostales baratos, lugares donde los turistas pudieran alojarse sin registrarse formalmente. Dijo que estaba escribiendo una guía de viajes, pero algo en él no cuadraba. Tenía acento raro, no era caleño. Algunos pensamos que podría ser policía encubierto, o algo peor. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Recuerda cómo se veía ese hombre?
Alto, delgado, usaba lentes oscuros todo el tiempo. No sé, debía tener 40 y tantos años. Nunca supe su nombre. ¿Y qué pasó con él? Fabio se encogió de hombros. Estuvo rondando el barrio una semana, tal vez 10 días. Luego desapareció. Nunca lo volví a ver. Probablemente no significa nada, pero usted preguntó por cosas inusuales. Ernesto sintió un escalofrío. Un hombre misterioso haciendo preguntas sobre alojamientos no registrados. En la misma época en que Rocío estuvo en Cali. ¿Coincidencia o conexión? Patricia tomó notas meticulosas. ¿Alguien más en el barrio podría recordar a ese hombre? Fabio pensó por un momento. Pueden hablar con don Jairo, el que tenía el hostal Los Naranjos en esa época. Ya no existe, cerró hace años, pero don Jairo sigue viviendo por aquí. Si ese hombre estuvo buscando hostales, seguro habló con él. Patricia y Ernesto encontraron a Jairo Herrera en una casa estrecha, al final de una calle empinada. Era un hombre encorvado de 70 y picos, con manos temblorosas y una memoria sorprendentemente clara. Cuando le mostraron la fotografía de Rocío, sus ojos se agrandaron. «A ella sí la recuerdo», dijo con voz rasposa. «Se alojó en mi hostal 3 noches. Una muchacha educada, mexicana. Hablaba mucho de las iglesias y los museos que quería visitar». Ernesto sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿3 noches? ¿Está seguro? Mi hermana me llamó desde Cali solo una vez, el 23 de marzo. Dijo que se iría en 2 días». «Pues se quedó 3 noches», insistió Jairo. «Del 22 al 25 de marzo, lo recuerdo porque llevaba un registro en un cuaderno. Pagó en efectivo por adelantado. El 25 salió temprano en la mañana, dijo que tomaría un autobús hacia el sur». ¿Notó algo extraño en su comportamiento? ¿Estaba asustada, nerviosa? Jairo negó lentamente. No, parecía tranquila, contenta con su viaje. Pero la última noche, recuerdo que llegó tarde, como a las 11. Eso fue inusual porque generalmente regresaba temprano. Cuando le pregunté si todo estaba bien, ella sonrió y dijo que había conocido a alguien interesante. No dio más detalles. Patricia intercambió una mirada con Ernesto. ¿Conoció a alguien? ¿Un hombre? ¿Una mujer? No especificó. Solo dijo, alguien interesante. Pensé que tal vez había hecho amistad con otros viajeros. Eso pasaba seguido. ¿Recuerdas si un hombre alto, delgado, con lentes oscuros, estuvo por el hostal en esa época? El rostro de Jairo se ensombreció. Sí, ese tipo. Vino un día antes de que llegara su hermana. Preguntó si tenía habitaciones disponibles, pero no se quedó. Dijo que estaba comparando precios. Me dio mala espina, así que no insistí en que se alojara. Había algo falso en él. ¿Lo vio interactuar con mi hermana? No, pero lo vi rondando la plaza varias veces durante esos días. Siempre observando, nunca hablando mucho con nadie. Ernesto sintió una mezcla de esperanza y terror. Las piezas estaban empezando a encajar, pero formaban un rompecabezas ominoso. Rocío había conocido a alguien interesante en Cali. Un hombre misterioso había estado rondando el barrio, observando, haciendo preguntas. Y luego Rocío había desaparecido sin rastro. Patricia preguntó si Jairo conservaba sus viejos registros. El hombre negó con tristeza. Cuando cerró el hostal en el 2001, había tirado todo, pero recordaba con claridad aquellos días de marzo del 94, porque fueron semanas antes del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, un periodo tenso en Colombia. Los detalles quedaron grabados en su memoria. Al salir de la casa de Jairo, Ernesto se apoyó contra una pared, respirando profundamente. Patricia le dio un momento antes de hablar. «Esto cambia todo. Tenemos un testigo que confirma que Rocío estuvo en San Antonio, que se encontró con alguien y que un hombre sospechoso rondaba el área. Necesitamos buscar en archivos policiales.
reportes de la época, cualquier caso similar de desapariciones en Cali durante 1994. Cree que ese hombre, Patricia no lo dejó terminar. No saquemos conclusiones todavía. Podría ser coincidencia, podría ser algo completamente diferente, pero es una línea de investigación sólida. Pasaron los siguientes 2 días revisando archivos en la estación de policía central de Cali. Patricia había cultivado contactos allí a lo largo de años de trabajo en casos de desapariciones. Un detective llamado Gustavo Reyes, ya cerca de la jubilación, les facilitó acceso a expedientes antiguos. Era un trabajo tedioso, hojeando reportes escritos a máquina, algunos casi ilegibles por el tiempo. Encontraron 3 casos de mujeres jóvenes desaparecidas en Cali durante 1994. Una de ellas, Claudia Moreno, había desaparecido en abril, un mes después de Rocío. Era colombiana, estudiante universitaria de 22 años. Había salido a encontrarse con un amigo en el centro y nunca regresó a casa. Su caso nunca se resolvió. Las similitudes eran inquietantes. Mujer joven, desaparición repentina, sin testigos, sin cuerpo. Ernesto sintió un nudo en el estómago. ¿Cree que podría haber más? Gustavo Reyes asintió gravemente. Probablemente. No todos los casos se reportaban. No todas las familias tenían recursos para insistir. En los 90, Colombia estaba sumida en violencia por el narcotráfico. Las desapariciones eran tan comunes que muchas ni siquiera llegaban a los periódicos. Patricia tomó fotografías de todos los expedientes relevantes. Necesito hablar con las familias de estas otras mujeres desaparecidas. Si hay un patrón, si hay conexiones, podremos ver más claro. La familia de Claudia Moreno vivía en un barrio modesto al sur de Cali. La madre, Amparo, ahora una mujer de casi 70 años, los recibió con cautela. Cuando Patricia explicó que estaban investigando la desaparición de una turista mexicana en 1994, Amparo comenzó a llorar. Nadie nos hizo caso entonces, dijo entre sollozos. La policía dijo que Claudia probablemente se había fugado con un novio, pero mi hija no tenía novio. Era estudiosa, responsable. Algo malo le pasó. Siempre lo supe. Ernesto le mostró la fotografía del hombre misterioso que Fabio y Jairo habían descrito. Amparo negó con la cabeza, no reconocía la descripción. Pero entonces mencionó algo que helaba la sangre. Claudia me llamó la noche antes de desaparecer. Estaba emocionada porque había conocido a alguien que le ofreció trabajo como traductora. Ella estudiaba idiomas, hablaba inglés y francés. Este hombre le dijo que necesitaba a alguien para traducir documentos, que pagaría bien. Mi hija era ingenua. Creyó que era una oportunidad legítima. ¿Describió a ese hombre? Solo dijo que era educado, bien vestido, que hablaba como extranjero. Quedaron en encontrarse al día siguiente en un café del centro. Esa fue la última vez que supe de ella. Patricia apretó los labios. ¿Reportó esto a la policía? Sí, pero no les importó. Dijeron que no había evidencia de crimen, que Claudia era mayor de edad y podía ir donde quisiera. Los patrones se volvían más claros y más siniestros. Mujeres jóvenes, aproximadamente de la misma edad, contactadas por un hombre misterioso con ofertas atractivas o simplemente interesantes, y luego desaparecidas sin rastro. Ernesto sentía náuseas. Si sus sospechas eran correctas, Rocío no había muerto por accidente o mala suerte. Había sido víctima de algo mucho más oscuro. Esa noche, en el hotel, Patricia desplegó todos los documentos sobre la cama y comenzó a trazar conexiones. Tenía una pizarra portátil donde escribía nombres, fechas, ubicaciones. Ernesto la observaba, sintiéndose impotente, pero agradecido de tener a alguien competente a su lado. Necesitamos identificar a ese hombre, dijo Patricia finalmente.
Si logramos ponerle nombre, podremos buscar registros, antecedentes, conexiones con otros casos. Pero han pasado 12 años. Es posible que ya no esté en Colombia, que haya muerto o que nunca lo encontremos. Alguien envió esa fotografía, insistió Ernesto. Alguien sabe algo y quiere que se sepa. ¿Por qué si no enviarla ahora? Remordimiento tal vez, o miedo. A veces los testigos callan durante años por temor a represalias. Pero eventualmente la culpa los carcome. O tal vez quien envió la foto no es el perpetrador, sino alguien que sospecha de alguien más. Ernesto se dejó caer en una silla, exhausto. ¿Y si nunca encontramos respuestas? ¿Y si esto es otro callejón sin salida? Patricia se acercó y lo miró a los ojos. Entonces, al menos, sabremos que hicimos todo lo posible. Pero no nos rendimos todavía. Tengo una idea. En los 90 había una red de trata de personas que operaba entre Colombia, Venezuela y Centroamérica. Fue desmantelada parcialmente en 1998, pero algunos de los involucrados nunca fueron capturados. Quiero contactar a una colega en la fiscalía que trabajó en esos casos. Si Rocío y Claudia fueron víctimas de esa red, podría haber registros, testimonios de sobrevivientes, algo que nos dé una pista. La esperanza es una cosa cruel. Ernesto la había sentido florecer y marchitarse tantas veces en los últimos 12 años que ya no confiaba en ella. Pero no tenía otra opción más que seguir adelante. Al día siguiente, Patricia arregló una reunión con la fiscal Mariana Beltrán, una mujer de mediana edad con reputación de ser implacable en casos de crimen organizado. Su oficina estaba en el centro de Cali, en un edificio gris custodiado por guardias armados. El ambiente era tenso, formal. Mariana escuchó su historia sin interrumpir, sus ojos oscuros evaluando cada palabra. Cuando terminaron, ella juntó sus manos sobre el escritorio. Lo que me están describiendo encaja con el modus operandi de una red de trata que operó en Colombia entre 1992 y 1997. Se especializaban en captar mujeres jóvenes, educadas, a menudo extranjeras, bajo pretextos de trabajo o amistad. Luego las transportaban a otros países donde las forzaban a prostitución o trabajo forzado. Desmantelamos parte de la operación en el 98, arrestamos a una docena de personas, pero el líder principal, un hombre al que solo conocíamos como el Doctor, nunca fue capturado. Ernesto sintió un frío profundo en el pecho. ¿El Doctor? ¿Quién era? No lo sabemos con certeza. Los testigos que sobrevivieron lo describían como un hombre educado, bilingüe, con aspecto de profesional. Usaba varios alias. Algunos decían que era médico, otros que era abogado. Lo único consistente en las descripciones era que inspiraba confianza, que sabía manipular psicológicamente a sus víctimas para que bajaran la guardia. Patricia sacó sus notas. Los testimonios que tenemos del hombre que rondaba San Antonio en 1994 coinciden con esa descripción. Alto, delgado, profesional, lentes oscuros. ¿Tiene fotografías del Doctor? Tenemos bocetos basados en descripciones de testigos, pero nada definitivo. El hombre era extremadamente cuidadoso, evitaba ser fotografiado. Sin embargo, tengo algo que podría ser útil. Mariana sacó una carpeta de su archivador y la puso sobre el escritorio. Dentro había bocetos policiales, testimonios escritos y una lista de víctimas confirmadas y presuntas de la red. Ernesto revisó la lista con manos temblorosas. Había 27 nombres. Mujeres de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, México. 3 de ellas eran mexicanas. Rocío no estaba en la lista porque su desaparición nunca había sido conectada oficialmente con la red de trata. ¿Alguna de estas mujeres fue encontrada viva? 4, respondió Mariana. Fueron rescatadas durante un operativo en Panamá
en 1997. Sus testimonios fueron fundamentales para desmantelar parte de la red. Puedo darle contacto con 2 de ellas que aceptaron hablar con investigadores. Las otras 2 prefirieron mantener su privacidad, y debemos respetar eso. Patricia anotó los nombres: Rosa Elena Vega y Alejandra Cruz. Ambas colombianas, ambas habían sido capturadas en Cali en 1995 y traficadas a Panamá. Mencionaron alguna vez a una mujer mexicana llamada Rocío Salazar. Mariana revisó sus archivos. No específicamente en los testimonios que tengo aquí, pero las mujeres eran mantenidas separadas, rotadas entre diferentes ubicaciones. Es posible que Rocío estuviera en el sistema y las sobrevivientes nunca supieran su nombre. Ernesto sintió lágrimas quemando sus ojos. La imagen de su hermana, asustada, sola, en manos de criminales, era insoportable. Si Rocío fue capturada en 1994 y la red no fue desmantelada hasta 1997, ¿qué le pudo haber pasado en esos 3 años? Mariana vaciló antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Señor Salazar, las cosas que estas mujeres sufrieron son inimaginables. Abuso físico, psicológico, sexual. Algunas no sobrevivieron. Otras fueron vendidas a redes en otros países y perdimos su rastro. No quiero darle falsas esperanzas, pero también no quiero quitarle todas. Si su hermana fue fuerte, si tuvo suerte, es posible que sobreviviera, pero después de 12 años, las probabilidades. Lo sé, interrumpió Ernesto, su voz quebrándose. Solo necesito saber qué pasó. Necesito poder cerrar este capítulo. Patricia organizó entrevistas con Rosa Elena y Alejandra. Ambas mujeres habían reconstruido sus vidas después del trauma, pero vivían con las cicatrices psicológicas de su experiencia. Rosa Elena accedió a reunirse en un café tranquilo cerca del río Cali. Era una mujer de 43 años, delgada, con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Cuando Patricia le explicó que estaban buscando información sobre una mujer mexicana desaparecida en 1994, Rosa Elena cerró los ojos y respiró profundamente. Han pasado muchos años desde que hablé de esto, dijo finalmente. Pero si puedo ayudar a otra familia a encontrar respuestas, lo haré. ¿Tiene una fotografía? Ernesto le mostró la foto de Rocío. Rosa Elena la estudió por largo tiempo, su frente arrugada en concentración. Creo que la vi, solo una vez. Fue en una casa en las afueras de Cali donde nos tenían antes de transportarnos. Había varias mujeres allí, tal vez 8 o 10. Estábamos en habitaciones separadas, pero a veces nos cruzábamos en el pasillo o en el baño. Había una mujer que hablaba español con acento diferente. Le pregunté de dónde era y me dijo, México. No me dijo su nombre, teníamos prohibido hablar entre nosotras. El corazón de Ernesto latía con tal fuerza que pensó que explotaría. ¿Recuerda cuándo fue eso? Debió ser a mediados o finales del 94. No estoy segura de la fecha exacta, todo se mezcla en mi memoria. Solo estuve en esa casa 2 semanas antes de que me trasladaran a otro lugar. ¿Qué le pasó a esa mujer mexicana? La volvió a ver. Rosa Elena negó lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas. No, desapareció antes de que me trasladaran. Una de las otras mujeres me dijo que la habían llevado a Panamá. No sé qué pasó después. Cuando nos rescataron en el 97, pregunté por todas las mujeres que había conocido, pero nadie sabía nada de la mexicana. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Ernesto sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su hermana había estado viva, cautiva, sufriendo, mientras él la buscaba desesperadamente. Y luego había desaparecido nuevamente, esta vez sin ningún rastro. Patricia puso una mano firme en su hombro. Rosa Elena, ¿recuerda algún detalle de esa casa? La ubicación, cómo era por fuera, algo que nos ayude a encontrarla. Estaba en el campo, lejos de la ciudad.
Tal vez una hora en carro. Había montañas alrededor y podía escuchar un río cerca. La casa era grande, vieja, con paredes gruesas. Creo que antes había sido una hacienda de café. El hombre que nos vigilaba se llamaba Orlando. Era colombiano, brutal. Pero el jefe, el doctor, solo venía ocasionalmente. Cuando él llegaba, todos teníamos que estar en silencio. ¿El doctor lo vio alguna vez? Solo una vez, de lejos. Era como lo describían, alto, delgado, con lentes oscuros, siempre bien vestido. Hablaba con suavidad, pero había algo aterrador en él. Las otras mujeres decían que era peor cuando se mostraba amable, porque significaba que estaba planeando algo terrible. La entrevista con Alejandra Cruz produjo información similar. Ella también recordaba vagamente a una mujer mexicana en el sistema, pero nunca supo su nombre ni qué le había sucedido. Las mujeres eran mantenidas deliberadamente aisladas para evitar que formaran vínculos o planearan escapes. Con esta nueva información, Patricia y Ernesto regresaron a la fiscalía. Mariana Beltrán organizó un operativo para buscar propiedades rurales en las afueras de Cali que coincidieran con la descripción de Rosa Elena. Era una tarea monumental. Había docenas de viejas haciendas cafeteras en la región, pero tenían un punto de partida. Durante los siguientes días, Patricia contrató a un geólogo local que conocía la zona para guiarlos. Visitaron propiedad tras propiedad, hablando con dueños actuales, buscando registros de quién había poseído estas tierras en los 90. Fue un trabajo agotador y mayormente infructuoso. Muchas propiedades habían cambiado de manos múltiples veces, los registros eran incompletos o inexistentes. Pero en el quinto día encontraron algo, una hacienda abandonada a unos 50 kilómetros al norte de Cali, cerca del pueblo de Yumbo. Había sido propiedad de una empresa fantasma registrada en Panamá, abandonada desde 1998. Los lugareños decían que en los 90 había actividad extraña allí, vehículos llegando y saliendo a horas inusuales, pero nadie había investigado porque todos tenían miedo. La hacienda estaba en ruinas, las paredes se desmoronaban, el techo había colapsado parcialmente, la vegetación había invadido todo. Patricia llamó a la policía para que enviaran un equipo forense. Si esta había sido una de las casas de seguridad de la red de trata, podría haber evidencia. Los forenses trabajaron durante 2 días. Encontraron restos de habitaciones que habían sido usadas como celdas, con candados oxidados y cadenas. En el sótano descubrieron documentos quemados parcialmente, fotografías borrosas, y algo que hizo que Ernesto cayera de rodillas. Una maleta con ropa de mujer y un pasaporte mexicano que pertenecía a una de las 3 mujeres mexicanas en la lista de Mariana. No era el pasaporte de Rocío, pero confirmaba que mujeres mexicanas habían estado allí. Lo más perturbador fue el descubrimiento de restos humanos en un área boscosa detrás de la hacienda. Los forenses excavaron cuidadosamente y encontraron los restos de al menos 4 personas. El análisis tomaría semanas, pero ya habían comenzado a extraer muestras para pruebas de ADN. Ernesto proporcionó muestras de su propio ADN para comparación. La espera fue agónica. Patricia intentaba mantenerlo ocupado, pero no había forma de distraerse de la horrible posibilidad de que su hermana hubiera estado enterrada en ese lugar durante 12 años. 3 semanas después, llegaron los resultados. Ninguno de los restos pertenecía a Rocío Salazar. Ernesto no sabía si sentir alivio o desesperación. Si Rocío no estaba allí, ¿dónde estaba? Mariana tenía una teoría. Si Rocío había sido trasladada a Panamá como sugería el testimonio de Rosa Elena y no había sido rescatada en el operativo de 1997, entonces podría haber sido movida a otro país. La red de trata tenía conexiones en toda Centroamérica y el Caribe.
Algunas víctimas habían terminado en Guatemala, Honduras, incluso República Dominicana. Necesitamos expandir la búsqueda, dijo Patricia. Esto ya no es solo sobre Colombia. Si Rocío sobrevivió, podría estar en cualquier lugar. Pero Ernesto tenía otra pregunta urgente. ¿Quién envió la fotografía? ¿Y por qué ahora, después de 12 años? Esa pregunta los llevó de regreso al sobre original. Patricia lo había enviado a un laboratorio para análisis forense. Los resultados indicaban que la fotografía había sido impresa en papel fotográfico común de los 90, pero el sobre y la nota eran recientes, de los 2006. Alguien había guardado la fotografía durante 12 años y luego decidió enviarla. El matasellos del sobre mostraba que había sido enviado desde Ciudad de México. Esto significaba que quien lo envió estaba en México, o al menos había viajado allí para enviarlo. Un cómplice con remordimientos, un testigo que finalmente decidió hablar, o el doctor jugando un juego cruel. Patricia tenía una idea arriesgada: publicar la historia en medios de comunicación mexicanos y colombianos, con la esperanza de que quien envió la foto se pusiera en contacto nuevamente, o que alguien más con información se animara a hablar. Ernesto dudaba. Hacer pública la historia significaba exponerse a la atención mediática, a las preguntas dolorosas, a la posibilidad de falsos testimonios y estafadores. Pero también significaba presión sobre las autoridades para continuar la investigación y la posibilidad de que alguien, en algún lugar, reconociera a Rocío. Decidieron hacerlo. Patricia contactó a periodistas de investigación en ambos países. La historia se publicó en varios periódicos y programas de televisión. Maestra mexicana desaparecida en Cali en 1994. Nueva evidencia sugiere red de trata de personas. Las redes sociales, que apenas comenzaban a ser populares en 2006, amplificaron el mensaje. La respuesta fue abrumadora. Docenas de personas llamaron con información, la mayoría inútil o falsa. Pero entre la avalancha de llamadas hubo una que cambió todo. Una mujer que se identificó solo como Ana llamó desde Guatemala. Dijo que había conocido a una mujer mexicana llamada Rocío en el 2001, en un refugio para mujeres víctimas de violencia en Ciudad de Guatemala. Esta Rocío no recordaba su apellido. Sufría de trauma severo y problemas de memoria, pero hablaba con acento mexicano distintivo y decía vagamente que había estado perdida durante años. Ernesto sintió que el corazón se le detenía. Patricia organizó inmediatamente un viaje a Guatemala. El refugio donde Ana había conocido a la mujer ya no existía. Había cerrado en el 2003 por falta de fondos. Pero Patricia logró rastrear a la directora, una monja llamada Hermana Beatriz, que ahora trabajaba en un hogar de ancianos en Antigua Guatemala. Hermana Beatriz los recibió en un jardín tranquilo del hogar. Cuando le mostraron la fotografía de Rocío, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Rocío», susurró, «sí, estuvo con nosotros. Pobre alma destrozada. Llegó al refugio en muy mal estado, tanto físico como psicológico. No podía recordar mucho de su vida antes, solo fragmentos. Decía que había estado en muchos lugares, que había sufrido cosas terribles, pero los detalles eran confusos. Trabajamos con ella durante 2 años, dándole terapia, ayudándola a sanar. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está ahora? La hermana Beatriz suspiró profundamente. En el 2003, cuando el refugio cerró, ayudamos a todas las mujeres a encontrar lugares seguros. Rocío fue a vivir con una familia en Quetzaltenango que necesitaba ayuda con su pequeña tienda. La última vez que supe de ella fue en el 2004. Estaba mejor, más estable, aunque nunca recuperó completamente su memoria. Tengo el número de teléfono de esa familia. No sé si aún está allí. Con manos temblorosas,
Ernesto marcó el número que la hermana le dio. Una mujer mayor contestó. Cuando preguntó por Rocío Salazar, hubo un silencio largo. Rocío se fue hace 2 años, dijo finalmente la mujer. Conoció a un hombre, un profesor, se casó y se mudó con él a la capital. No hemos sabido de ella desde entonces, pero puedo darle su último número de teléfono si aún funciona. Ernesto anotó el número con dedos temblorosos. Antes de llamar, necesitó sentarse, respirar, prepararse para la posibilidad de que después de 12 años de búsqueda, finalmente estuviera a punto de hablar con su hermana. Marcó el número. Sonó 3 veces, 4, 5. Justo cuando estaba a punto de colgar, alguien contestó. ¿Bueno? Era una voz femenina, suave, con acento mexicano inconfundible. Rocío. La voz de Ernesto salió como un susurro roto. Rocío Salazar. Hubo un silencio tan largo que Ernesto pensó que la llamada se había cortado. ¿Quién es? La voz sonaba confundida, temerosa. Soy Ernesto, tu hermano, Ernesto Salazar. He estado buscándote durante 12 años. Otro silencio. Ernesto escuchó respiración entrecortada al otro lado de la línea. No, no lo recuerdo. Lo siento, tengo problemas de memoria. Pero ese nombre, Ernesto, suena familiar, como un eco lejano. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ernesto ahora. Te desapareciste en Cali, Colombia, en marzo de 1994. Ibas camino a Ecuador. Yo te busqué, nunca dejé de buscarte. Por favor, dime que eres tú, que realmente estás viva. La mujer al otro lado de la línea comenzó a llorar. No recuerdo mucho de antes, solo fragmentos. México, una escuela, un hermano mayor que me cuidaba. Mi mente está llena de agujeros. Los doctores dicen que el trauma bloqueó muchos recuerdos. Pero hay momentos en que sueño con cosas, con lugares, con rostros. Y siempre hay alguien que me llama, alguien que me busca. ¿Eres tú? Soy yo, Rocío. Siempre te he estado buscando. Patricia le indicó a Ernesto que preguntara detalles que solo la verdadera Rocío sabría. Con voz temblorosa Ernesto preguntó. Cuando éramos niños teníamos un perro. ¿Recuerdas cómo se llamaba? La mujer dudó. Luego, casi en un susurro. ¿Canelo? Era café, con una oreja más grande que la otra. Ernesto se quebró completamente. Ese era el nombre correcto. Esa era su hermana. Organizaron un encuentro en Ciudad de Guatemala. Patricia acompañó a Ernesto, preocupada por su estado emocional. El vuelo desde Cali pareció interminable. Cuando finalmente llegaron al pequeño café donde habían acordado encontrarse, Ernesto vio a una mujer sentada en una mesa del fondo. Era Rocío, mayor, con el cabello más corto, con arrugas que no debería tener a los 38 años, pero era ella, inconfundiblemente ella. Cuando sus ojos se encontraron, algo cambió en el rostro de Rocío, una chispa de reconocimiento, débil pero real.